Dicho todo esto, podemos abordar lo que habíamos iniciado diciendo la vez anterior, ¿cierto? Y definir de una vez lo que son las ecuaciones cinemáticas. Las ecuaciones cinemáticas no son fórmulas, ¿ya? Y esto yo se los recalqué harto en el video de bienvenida. No son fórmulas, son ecuaciones, son funciones, ¿ya? Y a ustedes les parecerá a lo mejor al principio que da lo mismo, que es un nombre diferente nomás para lo mismo, pero la verdad es que son conceptos que son diferentes y a mí me gustaría que me creyeran sobre esto y le dieran un pensamiento a lo que les estoy diciendo. Una ecuación, una función, ¿cierto? Es una entidad matemática que relaciona variables de una manera formal y me obliga a mí a fijar condiciones para las cuales esa función va a tener validez. Una fórmula es algo que anda en el aire, que en el fondo yo no sé de dónde vino, no sé a dónde va, sé poco de ella, ¿ya? Tengo que en el fondo tener mucho cuidado porque apareció, la tengo envuelta en un rectangulito. La idea de usar una función que yo sé de dónde viene y que le voy a llamar por eso las ecuaciones de la cinemática, ¿cierto? Las ecuaciones de movimiento, de manera general, son ecuaciones que relacionan, ¿cierto? Son funciones que relacionan, por ejemplo, la posición con el tiempo del móvil. Y son funciones entonces que yo sé van a ser válidas para un cierto contexto, con un cierto sistema de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acostumbrémonos a un cambio de lenguaje que se va entonces a traducir también en un cambio en la manera en que enfrentamos esto. Si lo vemos así, ¿cierto? Nosotros podemos ver que podemos definir para una aceleración constante, que es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, que la velocidad, ¿cierto?, varía con una función que puede ser la siguiente, que es una función de la recta, si ustedes se fijan, esto es y es exactamente la ecuación de la recta. B, que depende del tiempo, ¿cierto?, va a ser igual a un valor inicial de sub 0 más el vector aceleración por el tiempo, ¿sí? Esto es como mx más c, ¿ok? Solo que aquí está c más mx. Es la ecuación de la recta, tal como ustedes la conocen. Donde b0 es el intercepto, ¿cierto? O, en este caso, físicamente hablando, la velocidad inicial. Por lo tanto, por ejemplo, la velocidad en el tiempo va a estar dada, ¿cierto?, por una velocidad inicial más la tasa de cambio por la cantidad de tiempo que haya pasado. Por otro lado, la posición R, que es la posición en función del tiempo, ¿cierto?, va a estar dada por la ecuación siguiente. En este caso, donde tengo una aceleración constante, va a estar dada por una posición inicial, R sub 0, desde donde yo parto, más cuánto cambia mi posición producto de que me estoy moviendo con una cierta velocidad inicial, V sub 0 por T, más una componente que viene dada por el hecho de que esa velocidad no es constante, sino que va variando en el tiempo. Y yo tengo entonces mi ecuación de movimiento que me determina la posición de mi móvil para cualquier tiempo mediante esta ecuación. ¿De acuerdo? Si yo combino estas dos con un poco de álgebra, llego a otra ecuación que ustedes probablemente conocen, que relaciona la velocidad final al cuadrado con la velocidad inicial al cuadrado, la aceleración y la distancia, de la manera que está escrita ahí. Y yo sé que a ustedes les gusta mucho esa ecuación, pero hay que aprender a usarla con cuidado para saber de dónde viene. ¿Okay? Un ejemplo. En el momento en que se enciende la luz verde de un semáforo de tránsito, arranca un automóvil y este acelera a razón de 1,8 metros dividido en segundo al cuadrado. Esa es la magnitud. ¿Por qué tenemos solo la magnitud? De nuevo, porque aquí nadie ha fijado el sistema de referencia. Y si nadie me ha fijado el sistema de referencia, me van a dar solo las magnitudes. Habrá problemas donde me pongan un vector aquí, y eso significa que me están diciendo cuál es el sistema de referencia que yo tengo que tomar. No me están dejando la libre elección, me están
diciendo este es el sistema de referencia, ¿ya? No es el caso porque me dan solo la magnitud. En el mismo instante lo sobrepasa un camión que lleva una velocidad constante de 9 metros por segundo, ¿ya? Entonces tenemos dos móviles. Está un automóvil detenido en un semáforo y parte acelerando a 1,8 metros por segundo cuadrado y lo pasa un camión que iba con velocidad constante de 9 metros por segundo. Y les piden entonces que planteen las ecuaciones de movimiento para ambos móviles, que grafiquen y que determinen en qué momento se van a encontrar estos dos móviles. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, lo primero, es que ya nos imaginamos la situación, ¿cierto? Estamos en el semáforo, partimos y un ratito después se nos cruzó un camión. Lo primero que tenemos que hacer después de eso es determinar nuestro sistema de referencia. Y acá en el dibujo, ¿cierto? Hay un sistema de referencia en que, como el movimiento está ocurriendo solo en el eje X, ¿cierto? Aparece la velocidad del auto en azul y la velocidad del camión en rojo constante a 9 metros por segundo. Mientras que la velocidad del automóvil está como función del tiempo porque es variable, porque está con una aceleración. Recordamos aquí las ecuaciones de movimiento generales, ¿cierto? Que acabábamos de ver. Y vemos entonces cómo esto se aplica para los móviles de mi problema. Entonces partamos con el automóvil. Si yo quiero evaluar la posición en el eje X del automóvil para un tiempo determinado, voy a ver entonces cuánto valen los valores de mi ecuación de movimiento. ¿Dónde estaba el auto a tiempo cero? Bueno, estaba detenido en el origen, por lo tanto, esa posición inicial es cero. Estaba detenido porque estaba en una luz roja, y eso es lo que hay que hacer en una luz roja. Por lo tanto, la velocidad inicial es cero también, porque parto desde el reposo. Pero parto con una aceleración, por lo tanto, el último término sí existe, y va a ser un medio por 1,8, que es la magnitud de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Para el mismo automóvil, ¿sí? Si yo calculo la velocidad en el tiempo, voy a tener que, como estaba en el semáforo, ya lo dije, parto con una velocidad inicial igual a 0. Y lo único que va a ir variando es en el tiempo producto de la aceleración que lleva, es decir, la velocidad que yo adquiera en el tiempo va a ser producto de 1,8 por t. O sea, por ejemplo, a los 2 segundos mi velocidad va a ser 1,8 por 2. A los 3 va a ser 1,8 por 3 y así, ¿ya? En el caso del camión, que iba con velocidad constante, yo voy a ver que la posición, por ejemplo, es, ¿dónde empecé a contarle el tiempo yo al camión? En el mismo lugar, en el mismo origen, o sea, su posición en el tiempo cero es 0, el origen. ¿Lleva una velocidad inicial? Sí, claro. Él no estaba detenido en el semáforo, él venía con una velocidad constante igual a 9, por lo tanto es 9 por t. Y como era constante, este tercer término que lleva la aceleración vale 0, puesto que la aceleración vale 0. ¿Ok? Por lo tanto, la posición en el tiempo va a ser una línea recta dependiente 9, si yo graficara esto en un gráfico xt. ¿Ok? La velocidad del camión, por otro lado, va a ser la velocidad inicial, que es 9, más la aceleración por el tiempo, que como ya habíamos dicho es 0. Por lo tanto, volvemos a encontrar en nuestras ecuaciones, y eso es extremadamente reconfortante, que la velocidad del camión es constante, igual a 9. ¿Ya? Y no se rían de mí porque sí es reconfortante. En este problema simple a lo mejor ustedes no lo ven, pero ya van a ver cuando tengan un problema más complicado y en las ecuaciones encuentren lo que tienen que encontrar y van a ver que todo cuadra y se van a sentir súper bien. Si graficamos esto que les acabo de decir, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Que en el caso del auto, como era un movimiento acelerado, vamos a encontrar una parábola de esta manera que la tenemos acá cuando graficamos la posición en el tiempo. Si calculamos la velocidad en el tiempo, vamos a tener una línea recta con pendiente 1,8, ¿cierto? Y si vemos la velocidad, va a ser una línea paralela, ¿cierto? Igual a 1,8 que nos indica una aceleración constante. Esta es la triada de gráficos que yo les digo que ustedes tienen que aprender a manejar, ¿ya? Si yo tengo un gráfico, yo tengo que ser capaz de generar los otros dos, ¿sí? Yo tengo que entrenarme en hacer eso.
En el caso del camión es un poco más simple. ¿Por qué? Porque si yo miro su desplazamiento en el tiempo, es la línea recta que habíamos dicho, ¿cierto? Constante con una pendiente de 9, ¿ok? La velocidad, si yo grafico la velocidad, voy a ver que es una línea horizontal, ¿cierto? Que es igual a 9, que es la velocidad. Ojo que como la pendiente de esta recta es 0, ¿sí? Y la pendiente de esta recta es la que me da la aceleración aquí es 0, ¿sí? De la misma manera que acá arriba, la pendiente de esta recta era 1,8, que es este 1,8 que está acá. Acá la pendiente de, de esta recta es 0, ¿sí? Porque la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es 0 para todo tiempo. ¿Sí? Eso, chiquillos. Este video salió un poco más largo, pero no lo quise cortar, así que espero de verdad que se suba a la nube. Si lo quieren pausar para poder digerirlo mejor, todo lo que quieran. Este es la primera 2 videos, ¿cierto?, de materia propiamente tal, así es que cualquier comentario, cualquier duda, lo vamos a ver cuando tengamos nuestras sesiones de dudas seminarios, ¿cierto? Así es que espero que lo hayan entendido. Por favor, vuelvan a resolver los ejemplos que están ahí para que les vaya quedando claro, para que vayan soltando la mano, para que vayan viendo si de verdad entendieron o no, qué se les olvidó. Hagan ese ejercicio, les va a servir mucho. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que estén muy bien.